Seguimos con más información y hace algunos días nos llegaban algunos planteos de quienes tuvieron que atravesar la frontera entre Argentina y Chile. Y el problema, las denuncias eran por la extensa cantidad de vehículos que terminaban amontonándose en ese lugar y por la cantidad de horas concretamente que había que esperar. Bueno, vamos a ponernos en contacto con el señor Eduardo Yaya. Él es ex asesor de APROCAM y vecino de la zona allí de Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, muy cerquita del límite con Chile. Queremos saber realmente por qué motivo se produce esta acumulación de vehículos, especialmente de gran porte, y cuál es el problema realmente. Señor Eduardo Yaya, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Eduardo, ¿esto es un problema nuevo? ¿Es un problema que particularmente a usted le ha tocado enfrentar o no? Mire, mientras yo he trabajado con el transporte internacional de cargas, a través de la FADEAC y de APROCAM, siempre se estuvo realizando gestiones para facilitar el paso Cristo Redentor y poder lograr que todas las cargas que tienen que salir por el Pacífico a todos los puertos de la costa oeste del Pacífico y del sudeste asiático lo hicieran con premura. Lamentablemente, aquí funciona una cuestión que es la burocracia del Estado, junto con toda la cantidad de controles que hay, que son exactamente los mismos que se utilizaban en el siglo XIX. Todos estos camiones, incluso los turistas, están sometidos en forma permanente a un control de distintos tipos de organismos que funcionan en principio de forma conjunta, pero en realidad es una ventanilla por cada uno. Uno tiene que hacer migraciones, que hacer aduana, tiene que hacer transporte y tiene que hacer revisión de vehículos. Entonces, todo eso lo único que hace es provocar demoras, no solo en el transporte de carga, sino también en el turismo. Cuando el paso está cerrado, porque hay alguna contingencia climática, como siempre ha pasado, la maquinaria vial mantiene despejado el paso, tanto en Argentina como en Chile, Sí. pero últimamente estos últimos 3 o 4 años, desde Chile está manejando la contingencia, el equivalente sería a un gobernador provincial. Desde la provincia de los Andes, en Chile, hay un delegado presidencial para la provincia de los Andes, porque tengamos en cuenta que Chile tiene un gobierno unitario, no es una persona que sea elegida por el pueblo, sino que colocada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Interior directamente coloca a esa persona ahí, y por cuestiones que no sé cuáles serán, se hace cierre del paso en forma preventiva, tomando en cuenta pronósticos del tiempo que a veces son certeros y otras veces no. Y muchas veces el paso se corta 24 o 48 horas antes de que el temporal esté sobre el camino o sobre la ruta que tienen que transitar tanto los camiones como el turismo. Esto produce un acumulamiento no solo de turismo, sino que también de cargas, porque tengamos en cuenta que las cargas no son 1000 camiones que pasan todos los días. Las cargas es una cuestión un poco más compleja, es decir, es un lugar donde hay un comprador y un vendedor y no te compran un camión o un contenedor, te compran una cantidad importante de mercadería que hay que subirla arriba de un barco o hay que distribuirlas en Chile. Desde Chile hacia Argentina pasaría Claro. lo mismo. Sí, sí. No es porque todas esas cargas quedan acumuladas en algunos depósitos fiscales y son los camiones, la misma cantidad de camiones que ha pasado siempre. 1500 camiones que van y vienen llevando esos contenedores o esas cargas. Cuando esto se produce una acumulación de vehículos, alrededor de 1000 por día, en cada día de corte, más el turismo, que Claro. sorpresivamente siempre se ve es decir, sorprendido en el cierre del paso Seguro. y terminan dando vuelta tanto en Chile, en la zona de Guardia Vieja o Los Andes, o en Mendoza, en la zona de la ciudad de Mendoza. Eduardo, Bueno, todo hace pensar que siempre existe una decisión unilateral para cerrar el paso,
La pregunta es qué ocurre realmente, porque, claro, la decisión de uno u otro termina afectando a ambos. Por supuesto. ¿O esto se acuerda previamente entre los dos países si cierran o no? Los acuerdos necesariamente dicen que hay una coordinación del paso en el área de control integrada. El área de control integrada es una zona delimitada entre Uspallata y la zona de Guardia Vieja en Chile. Uspallata en Mendoza y Guardia Vieja en Chile. Para ello hay coordinadores zonales, intersectoriales del paso, uno argentino y uno chileno, que se deben poner de acuerdo. Lo que pasa es que, lamentablemente, esos coordinadores no tienen la potestad para poder manejar a todos los organismos, y en Chile el que está decidiendo si se habilita o no se habilita el paso no es el coordinador que está comprendido dentro de los acuerdos del área de control integrado, sino una persona que depende del Ministerio de Interior de Chile, que es el delegado presidencial de la provincia de los Andes. Ahora, Entonces, Eduardo, sí. Le escucho, discúlpeme. Siga. Hay una serie de acuerdos que no se cumplen como debería cumplirse, y a eso hay que sumarle la cantidad de funcionarios, la cantidad de trámites que tiene que hacer cada vehículo, sea turista o sea camión, y eso produce la demora y el atochamiento que estamos viendo en imágenes ahora. Ahora, nos preguntamos, ¿esto realmente es una cuestión de negligencia? ¿Falta tal vez injerencia de parte de los estados realmente a nivel nacional para decir no queremos que esto ocurra? ¿O vamos a ver de qué manera hacemos todo esto más dinámico? ¿Negligencia? ¿Qué pasa realmente según su experiencia y parecer, teniendo en cuenta que usted vive allí en la zona y que seguramente utilizará este paso con frecuencia? Mira, yo creo que en definitiva esto es negligencia del Estado, es falta de modernización de los sistemas del Estado para controlar el paso internacional, porque esto sucede en este paso, que es uno de los pasos más importantes de América Latina. Sin embargo, los otros pasos que tenemos con Chile tienen algunos problemas, pero nunca de este tipo. Nosotros, uno puede transitar por Pino Achado, por Cardenal Zamoré, en el sur, sin ningún tipo de problemas, hasta que llega el momento de la contingencia. Sí, aquí todo esto en Mendoza depende de una dirección de asuntos técnicos de frontera de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Esa es la figura que coordina el paso. Pero a su vez tenemos aduana, migraciones, Servicio Nacional de Salud, que es SENASA, y también tenemos transporte para los camiones, que es la CNRT. Entonces, si todos esos organismos no confluyen en algún sistema que de alguna forma haga que pase por una sola ventanilla, es imposible poder lograr que haya un poco más de fluidez en el tránsito. Lo mismo pasa con el turismo, ¿no? Bien. Es decir, se supone que tenemos áreas de control integrado, y las áreas de control integrado en realidad no tienen nada de integrado. Es una ventanilla argentina, una ventanilla chilena. Bien. Entonces, produce esa demora. Eduardo, para terminar, y brevemente quiero que me diga esto. Toda esa gente que tiene que esperar allí durante horas y horas, camioneros, turistas, o bueno, quienes cruzan por ese lugar y a lo mejor no pueden hacerlo por lo que usted estaba describiendo. ¿Tienen realmente los servicios necesarios como para poder permanecer en ese lugar? Más aún teniendo en cuenta que es una zona muy, pero muy, muy fría, de temperatura seguramente incluso en muchas ocasiones bajo cero. En principio, la zona de Uspallata tiene una capacidad de entre 800 y 1000 camiones que podrían estacionarse, y es un pueblo donde en realidad tienen casi todos los servicios, por así decirlo. No de primera, pero los tienen. El problema está con todo lo que se viene acumulando una vez que se llena Uspallata de vehículos de carga o de turistas que están dando vuelta por ahí. Claro. Ellos tienen que esperar en otro lugar de la provincia de Mendoza. Y ahí es donde interviene el gobierno de la provincia de Mendoza, ofreciendo o no lo que debería ofrecer. Claro. Estacionamiento, lugares donde tengan todos los servicios. Del lado chileno pasa exactamente lo mismo, pero ahí estacionan en cualquier lugar. Hay algunos parqueaderos, como le llaman, para estacionar, pero son privados, y el resto de la gente en la calle. Y
la verdad no tienen ningún tipo de servicio. Muchas veces han llegado quejas que te cobran hasta el agua cuando tienes que estar ahí. Este último corte fue unos días nada más, pero el Claro. corte anterior duró cerca de 15 días y eso es realmente incomprensible, Bueno, porque mientras este paso estaba cerrado con 10 centímetros de nieve, el paso de Pino Achado o Cardenal Zamoré, con todas las inclemencias del tiempo que han habido en la zona, si bien hay un 10% de los camiones que pasan por aquí, estaba habilitado. Lo mismo Jama en el norte. El paso de Jama en el norte también ha tenido dificultades, pero no se corta preventivamente y se acumulan la cantidad de camiones que se acumulan aquí. bien. Esto es un problema que hay que solucionarlo urgente. Esto tiene que intervenir modernización del Estado y, por supuesto, las cancillerías, más allá de que nuestro embajador está haciendo todas las gestiones necesarias para poder habilitar esto. Ujú. El embajador en Chile está directamente vinculado con todo este problema y estos procesos que no están funcionando aquí en el Paso Cristo Redentor. Señor Eduardo Yaya, gracias, muy amable de su parte. Ha sido un gusto. Como siempre, un gusto y a disposición y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, gracias, muy amable.